¿Quieres saber cómo vivir sin ansiedad? Soy Ale Ramírez y quiero compartirte mi experiencia para que vivas una vida más plena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir este tema que en lo personal he utilizado constantemente en mis sesiones para comprender cómo podemos afrontar los pensamientos ansiosos en las experiencias que nos ofrece la vida. Esto nos da la pauta para hacernos más conscientes de que en cada momento podemos elegir un mayor bienestar para nuestras vidas. En teoría se dice fácil, pero cuando estamos frente a situaciones retadoras, a experiencias dolorosas o que nos irritan y reaccionamos con nuestro lado más visceral, no es tan sencillo hacerlo. Vivir nuestra naturaleza humana sin trascender las experiencias nos hacen repetitivamente ciclarnos en pensamientos, emociones y conductas que hacen que el ser humano cierre su flujo de progreso personal hacia una vida más plena. Desde mi entendimiento y de una forma práctica, le he llamado a este tema los 3 caminos para trascender las experiencias humanas. En el primer camino es donde más experimentamos el estilo de pensamiento ansioso, porque esta elección está lleno de sentimientos de duda y de impotencia. Le nombré el camino del porqué. Es cuando en algún momento, ante alguna dificultad de la vida, enfrentamos la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre así? Nos cuestionamos y nos bloqueamos al no encontrar una respuesta que satisfaga nuestra necesidad infantil de querer controlar las experiencias que nos presenta la vida. En este camino se generan resistencias, miedos, sufrimiento, control, pensamientos repetitivos, dependencia, fanatismo, adicciones y enfermedad emocional. Sucede que de golpe despertamos a la conciencia de vulnerabilidad en donde empezamos a comprender que la vida cambia en un instante y por naturaleza resistimos. El segundo camino es cuando avanzamos por una necesidad de justificación. El pensamiento ansioso se vuelve ritualista para satisfacer el miedo a la incertidumbre. Este camino es el camino del para qué. Cuando nos hacemos conscientes de esa vulnerabilidad y trascendemos el por qué, aparece entonces el para qué, como el primer medio de acercamiento a la comprensión de los misterios de la vida. Solo que aún detrás de esto se encuentra implícito el miedo a la vulnerabilidad, pero ahora se solventa con una justificación. La mente se llena de rituales, de pensamiento mágico, de creencias que nos hacen creer que si lo haces así, estás a salvo, de apego en búsqueda de identidad. Esto es un cambio más sano, pero no aún una transformación. El tercer camino es de mayor plenitud. Es un proceso de flujo con la experiencia cambiante que da la vida. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. El camino del qué es el camino de la disciplina mental. Este es el camino de la exploración, sin etiqueta, sin juicio ni calificativo, y experimentando las sensaciones como algo externo, es decir, que aprendemos a sentir, pero no anidamos ese momento como algo inamovible. Se aprende a percibir e identificar el lapso que existe entre el estímulo que nos da la experiencia y la sensación que sucede en ese momento. Quedarte en ese espacio permite sentir la revolución interna sin cubrirla, callarla o explicarla, solo observando como si fuéramos un huésped de nuestra propia e intrínseca enredadera mental, sin descartar la reflexión propia del aprendizaje de ese momento, pero desechando todo pensamiento irracional que ponga como si fuera en una película el momento, es decir, sin hacer de esa experiencia un fósil para nuestras decisiones futuras. Quedarse en la experiencia para trascenderla es la respuesta a muchos problemas humanos. ¿Cómo podríamos entonces avanzar en el camino a solucionar de otra forma los problemas humanos? Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a darle a nuestra mente un orden. Lo que te puedo sugerir es lo siguiente. En primer lugar,
Identifica qué es aquello que te perturba del problema que estás viviendo. 2. Sé específico. Quita toda suposición, creencia o distorsión y concrétate en lo objetivo. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué respuesta obtuviste de la otra persona? No te centres en la interpretación, es decir, no digas cosas tales como nadie es bueno, todo siempre me sale mal, nunca puedo mejorar, porque en eso tú estás interpretando y por lo tanto estás dejando de ser específico para poder entender el punto exacto que te hace no resolver el problema de manera útil. 3. ¿Qué sientes? Identifica tu emoción y aprende a aceptarla y paulatinamente ve cambiándola por otra más funcional y menos costosa para ti. Puedes hacer incluso una lista de las ventajas que tienes al cambiar ese estado emocional perturbador. 4. Identifica lo que estás pensando y no ocultes con un pensamiento positivo los hechos o pensamientos negativos. Es más saludable mentalmente reconocerlos y administrarlos de forma efectiva. Trascender las experiencias humanas es un hábito que tenemos que hacer del día a día, puesto que todo el tiempo y en todo momento vamos experimentando cosas nuevas, algunas de ellas más difíciles que otras, algunas incluso son sumamente agradables y de ahí podemos sacar esa fuerza y esa energía para seguir disfrutando. Pero cuando se presente en tu vida algo que no sepas manejar, recuerda que esa experiencia también está dada para que tú puedas empezar a caminar a tu evolución, a darte cuenta que puedes salir del pensamiento ansioso, del pensamiento repetitivo y puedes llegar a la elección de cómo a través de esa experiencia puedes vivir en plenitud, ya que todas las emociones humanas son fluctuantes. Sin embargo, la plenitud de la vida, esa nunca fluctúa. Esa siempre está presente, aunque en ese momento estés viviendo una situación difícil, dolorosa, o incluso de emociones que sean de enojo o cualquiera que te perturbe. La plenitud en el ser humano es algo que se practica y que se elige día a día. Espero que este tema haya sido de utilidad. Te pido que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Ale Ramírez, psicóloga. Hasta luego.